Hola a todos, avanzamos con el siguiente vídeo. Vamos a ver en estos dos últimos vídeos el cálculo de las rentabilidades. Primero calcularemos la rentabilidad económica o rentabilidad del activo neto, ¿vale? Al final una rentabilidad lo que hacemos, lo que estudiamos es el beneficio o la rentabilidad que podemos generar con una inversión realizada. Por eso siempre comparamos beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias con datos del balance, ¿vale? En este caso compararemos el beneficio antes de intereses e impuestos, e incluso aquí neto de impuestos, con los activos. Se podría llegar a calcular con los activos totales, pero lo vamos a calcular sobre activos netos medios, que es así como lo tenéis presentado en el módulo 1, ¿vale? ¿Por qué cogemos el beneficio antes de impuestos y de intereses? Más que nada nos interesa cogerlo antes de intereses, porque aquí sería con los impuestos, o sea, restando los impuestos, y aquí no. ¿Por qué? Porque esta rentabilidad se calcula un poco sin tener en cuenta cómo se ha financiado la empresa, independientemente que tenga deuda o no, y por tanto no cogemos los gastos financieros, ¿vale? La rentabilidad económica al final es la rentabilidad de la tasa de rendimiento que la empresa genera sobre sus inversiones, ¿vale? Con independencia de cómo haya sido financiada, ¿vale? Por tanto, medimos un poco la productividad del negocio. Entonces, pondríamos byte entre activos netos medios o byte ya después de impuestos entre activos medios netos. Vamos a calcularlo aquí y después vamos a ver cómo se puede descomponer, porque se puede descomponer en dos partes. Bueno, vamos a plantear primero esta descomposición y luego lo aplicamos. Vale. La rentabilidad económica se puede calcular directamente así, o esta primera, si tener en cuenta los impuestos, se puede desglosar entre lo que sería el margen y la rotación, ¿vale? Vamos a ponerlo margen por rotación, que de hecho son fórmulas que ya hemos visto en el vídeo anterior. ¿Qué margen cogeremos? Cogeremos el margen sobre el beneficio antes de impuestos e intereses, ¿vale? Que de hecho es lo que tenemos aquí. Es decir, si cogemos el byte, fijaros, sobre las ventas, que tenemos aquí los porcentajes, ¿vale? Cogeríamos la fórmula, sería byte entre ventas, y fijaros, ¿qué sería la rotación? La rotación la hemos calculado aquí también, ¿vale? Es esta fórmula, ventas entre activos netos medios, que es un poco lo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y entonces, fijaros, ventas entre activo neto medio. Esta fórmula, si aquí podemos despejar, o sea, podemos eliminar esto y fijaros, nos queda byte entre activo neto medio, que sería esta fórmula directa, ¿sí? Vale, ¿por qué lo desglosamos así? Porque al final la rentabilidad económica depende de dos factores. Primero, la rotación, es decir, la capacidad que tiene la empresa con sus activos de generar ventas. Y por otro lado, depende también de estas ventas, qué parte de estas ventas se pueda convertir en beneficio, ¿vale? Imaginad, volvemos al ejemplo que decíamos del restaurante. ¿De qué forma puede mejorar el restaurante su rentabilidad? Pues primero de todo, generando más ventas con sus activos, ¿sí? Y también, pues si ponemos, subimos los precios, por ejemplo, o ajustamos los costes y mejoramos el margen, también incrementaremos la rentabilidad económica. Por tanto, digamos, la rentabilidad económica es la suma de los dos factores, ¿vale? que intervienen. Por tanto, ¿cómo podríamos aumentar la rentabilidad económica? Aumentando el volumen de ventas, reducir el nivel de activo generando las mismas ventas, reducir los costes en proporción a las ventas, a mejorar el margen o mejorar la rotación, ¿vale? Vale, entonces vamos a aplicar todas estas fórmulas al ejercicio que estábamos haciendo hasta ahora. Vale, primero, si lo calculamos de forma directa, ¿vale? Es decir, vamos a poner aquí la rentabilidad económica antes de impuestos, ¿vale? Del año, vamos a poner la tabla que no lo teníamos puesto, del año 2024 y del año 2023, ¿vale? De forma directa, pues cogeríamos, ya no me voy arriba porque tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias y tenéis el balance, cogeríamos el byte, ¿vale? Que el byte en la cuenta de pérdidas y ganancias tenéis que es del año 2024, 33.000, ¿vale? Y de hecho, el activo medio total, que de hecho lo hemos calculado aquí, voy un momento a mostrarlo, más que nada,
¿vale? Era 84.000 y 76.500. Esto es lo que cogeremos ahora aquí. Por tanto, aquí sería, dejadme ver el resultado, ¿vale? Entre 84.000 y luego en el año, ahora ponemos el resultado, en el año 2023, el byte sería 25.000 y el activo medio neto 76.500. Por tanto, obtendríamos unos valores de 39,29% y 32,68%. Tanto aquí hemos mejorado, ¿sí? Esto nos indica de cada 100 euros que tenemos invertido en el activo, la empresa es capaz de generar un beneficio antes de intereses e impuestos de 32,68 y aquí de 39,29. Vale, si lo hacemos después de impuestos, ¿vale? Ya hemos visto que tendríamos que calcular el byte multiplicado por 1 menos el tipo impositivo, ¿vale? Que esta parte de aquí, de hecho la calculamos en el vídeo anterior, es esto, ¿vale? 24.700 y 18.750. Por tanto, lo dividimos entre el mismo valor, el activo medio. Obviamente nos dará menos porque ya tendremos en cuenta la parte que se va a pagar impuestos. Estos 39,29 es el beneficio que genera el activo antes de intereses e impuestos. Aquí sería 29,46 en el año 24 y en el año 23 cogeríamos los 18.750 y lo dividiríamos entre el activo medio. Y aquí también veremos, obviamente, una mejora, porque en los 2 años el porcentaje del impuesto sobre beneficios es el mismo. Vale, entonces esta rentabilidad económica antes de impuestos e intereses, obviamente, se puede desglosar con margen y rotación. ¿Vale? Que serían estas dos fórmulas que hemos visto aquí y que de hecho son valores que ya tenemos calculados del apartado anterior. Veis aquí margen, digamos, beneficio antes de intereses e impuestos sobre las ventas es un 27,50 y un 25%. Tanto 27,50 y 25%. Y la rotación son estos valores que hemos encontrado aquí. ¿Sí? Dejadme copiarlos. ¿Sí? Por tanto, aquí podéis hacer la comprobación de la rentabilidad económica antes de impuestos, es decir, multiplicáis los dos factores, ¿sí? Y veréis que os da exactamente lo mismo, 39,29 y luego 32,68. ¿Para qué nos sirve esto? Para analizar un poco, en este caso, de dónde viene la mejora en la rentabilidad económica. Pues viene porque ha mejorado tanto el margen, o sea, la empresa ha sido capaz de transformar más parte de las ventas en beneficio antes de intereses e impuestos y también porque ha conseguido con su activo medio neto generar mayor volumen de ventas. ¿Sí? Por tanto, ha habido un incremento, una mejora en los dos factores que ha hecho incrementar, obviamente, la rentabilidad económica antes de impuestos. A veces hay disminuciones y vemos que, por ejemplo, el margen aumenta, pero la rotación disminuye y así detectamos mejor el factor y podemos tomar medidas más ajustadas. ¿De acuerdo? Vale, esto sería la rentabilidad económica y ya en el siguiente vídeo, el último vídeo, vamos a ver la rentabilidad financiera, que de hecho uno de los componentes de la rentabilidad financiera sería esta rentabilidad económica que hemos calculado ahora.